El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, otra de las instituciones de servicio al pobre prójimo desamparado y carenciado de todas las, casi de todas las asistencias que necesitan. Y estas instituciones creadas por gente de ancho ánimo, gente de servicio de la comunidad sin fines de lucro, y brindan su tiempo y su ancho ánimo, repito, para atender los reclamos de un prójimo muy pobre, muy desamparado. Yo creo que necesitan del apoyo de todos los buenos y las buenas dominicanas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo, ¿sabe? Un recinto para formar jóvenes en alto riesgo, formarlos como buenos ciudadanos para el país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. La verdad que satisface a una sociedad que ha estado tan, diríamos, tan burlada por una generación política, una generación no solamente política, militar inclusive, porque los militares, señores, la institución más vieja después de la Iglesia Católica de la República Dominicana es el Ejército. El Ejército de nosotros, bueno, hablar del Ejército del siglo XIX, uno sabe que fue un ejército formado en la dureza de la guerra, y de la pobreza y la indigencia prácticamente, porque eran hombres harapientos, los que lucharon contra los haitianos y luego los que hubo que luchar contra los españoles. Imagínense ustedes, un pueblo desarmado, solo peleando con la providencia divina, cuidando de este país, sus manos posadas sobre este pueblo. Pero el ejército no hay duda que se fue deteriorando y se usó políticamente. Y ya en la última etapa, o en esta etapa, el ejército, léase todo lo que fue esos cuerpos armados,
han sido absorbidos por la delincuencia y todas esas cosas. Y la delincuencia no solamente vulgar, común, la delincuencia política. Porque, por ejemplo, ese caso de Nicaragua, como digo yo de Venezuela y todo eso, yo no entiendo cómo esos ejércitos tienen que atender a comandantes en jefe tan corruptos y tan ineptos como estos, y tan abusadores. Porque ¿qué necesidad tiene el ejército de Nicaragua? Un ejército que, igual que el nuestro, le pasó el problema con los gobernantes estos, tal vez me acuerde un poquito más allá, que los Sandinos venían luchando contra ellos y bueno, los Somoza. Eso Somoza y Somoza de baile, eso fue un desastre. Y el ejército seguir eso ciegamente, igual que aquí, a Trujillo. Entonces, pero en Trujillo por lo menos fue el que organizó ese ejército, después con los americanos y esas cosas, y él fue prácticamente el que lo constituyó, ese ejército. Pero aún así, entonces estos ejércitos se suman, y ya en esta época, después de tantas experiencias, se suman a esas mafias políticas que se instalan en el poder y lo quieren seguir ciegamente y golpean y asesinan y, bueno, violan derechos atendiendo al llamado de estos delincuentes, comandantes que son delincuentes, presidentes delincuentes, ese de Nicaragua un delincuente y el de Venezuela otro delincuente. Todos estos ejércitos están sumados ahí como en penitencia con estos delincuentes. Para después que viene la caída, entonces andan el juidero y usted lo va escondiéndose, es cobardísimo. Porque ya nosotros vivimos eso aquí. 10 o 15 valientes lo derrotaron ahí en la Revolución de Abril. Todo el mundo recuerda aquello. Pues bien, decía Chuchi que el sistema político más malo que hay es la democracia, después de todos los demás. Genial, porque es la verdad. Pero los ejércitos parecen que estos ejércitos latinoamericanos no van a aprender, porque usted sabe lo que pasaron los guardias de Argentina y los de Uruguay y los de Chile, y todavía no aprenden. Pues entonces esta gente no hay forma. Bien, entonces aquí el crimen está bien acosado porque las Fuerzas Armadas dominicanas y las policiales han entendido el discurso del presidente de la República, que ha matizado el asunto de su lucha contra la corrupción. Entonces la corrupción en todos los frentes está siendo combatida. Y eso hay que felicitar a nuestros cuerpos policiales y armados, de las Fuerzas Armadas, que están haciendo el trabajo porque han enderezado, porque si lo dejaban también se torcían con ese régimen corrupto de Danilo Medina y esa, diríamos, connivencia con el crimen y con todo el desorden y las violaciones a los principios, las leyes que rigen las instituciones armadas, haciendo lo que le daba la gana ahí. Más cocaína ocupan otros 278 kilos, apresan 4 colombianos. Aquí nada más faltan los severinos. Pero la palabra corrupción está siendo combatida en todos los frentes y eso está muy bien. Hay que felicitar a la Guardia y la Policía que han enderezado, repito, su camino poblado de negros presagios por el que andaban nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, viendo todo ese desorden. Hay que ver nada más. Fíjense con esas pruebas, diríamos, que son indiciales, porque ahí las pruebas profundas en 18 meses para esa operación Coral. Eso será determinante para que se vea el daño que se le estaba haciendo a las instituciones armadas cuando aflore todo aquello, ese entramado
militar, cívico-militar, en ese cuerpo de ayudantes y esos organismos especializados. Pero no hay duda que se está combatiendo y eso está muy bien. Que incluso, ayer decíamos nosotros, bueno, 24, 14 más 10, pero son 10 que están en prisión, pero los otros 14 están querellados o imputados por una comisión de abogados contratados por el Estado para hacer la acusación, llevar ese proceso acusatorio por más de 20,000 millones de pesos robados en las EDES, las administradoras y la distribuidora, mejor dicho, de energía eléctrica. 14. No están presos todavía, pero hay que abrir celdas, decía yo, pues son 24, señores, en forma arracimada, porque por racimo que están cayendo. Y uno sabe que eso es un comienzo nada más, porque imagínense la cantidad de casos que hay ahí, que todavía de los miembros del comité político, yo creo que han tocado abichar a este señor ahora. Pero ahí hay casos, fíjense que se habló o se han interrogado varias veces gente, por ejemplo, como el exministro de Hacienda, el mismo ex administrador del Banco de Reservas, y hay muchísima gente ahí que todavía no se ha ido, y el propio Danilo Medina. Entonces, ante esos hechos tan evidentes de corrupción, algunos voceros del PLD, del Partido Laboral, no laborista, porque yo tengo que hacer esa diferenciación, porque si le digo laborista, le estoy diciendo que es un partido de izquierda, pero es Partido Laboral, Danilita, el PLD, pues eso perdió el encanto del bochismo y la estrella se apagó y ya lo que hay es un mar de sombra en ese partido de Juan Bosch. Ya, el partido de Juan Bosch, eso se borró, esa obra maestra de ese genio político que fue Juan Bosch. Entonces han salido algunos voceros que dicen que es visca. La justicia está actuando como el visco, pero yo creo que los viscos son ellos. El vocero del PLD, de la Cámara de Diputados, que fue a quien se le atribuye haber dicho eso, que era Visco, pero Visco fue el que vio el toro 2 veces, el cuento de Juan Bosch, para que no lo leyeron, porque el cuento de Juan Bosch del Visco que chocó con el toro, creyendo que vio los 2 toros, pero él pensaba que había uno que no era el toro real, pero con ese fue que chocó, con el toro real, porque el Visco es así, ve la doble imagen. Entonces, yo creo que hay que ser muy deslenguado y muy poco responsable, y no voy a decir ni siquiera objetivo, para usted decir que hay una justicia. Diríamos que la justicia, la diosa Témita, está vendada, pero que tiene un ojo que ve, y el otro que está bien tapado, pero hay un ojo de la diosa que ve. Y eso lo destruye ese argumento. Lo destruye el mismo caso del 13, como se dice, de la gente de la lotería, porque esos son gente del gobierno, dirigente político del PRM, la principal cabecilla acusada del fraude de la lotería. Entonces no hay una selectividad con la justicia, lo que hay es una justicia con objetividad. El objeto es perseguir la corrupción, sea de donde sea, hágala quien la coja, hágala. Más, el caso de La Vega, de esa familia y de la diputada, porque ese es otro caso, toda esa gente son del gobierno. Entonces yo creo que acusar, por ejemplo, al presidente Abinader de llevar la justicia por un camino, un sendero de selectividad o de atacar solo a sus adversarios políticos, eso es una falsedad.
no se atreven a mencionar el nombre del presidente Abinader, porque aquí se sabe que los presidentes son los que manejan todo lo del Estado, porque son los que tienen el control total del Estado. Congreso y justicia y todo. Pero en este caso de la justicia, el presidente ha sido lo suficientemente transparente en eso, porque a Miriam Germán nadie la puede señalar como una dirigente política. Pero los jueces tampoco, Luis Abinader no ha escogido un juez de eso. Ninguno de esos jueces lo ha escogido Luis Abinader. Ni siquiera los fiscales. Los fiscales estaban ahí. Y los jueces todos estaban ahí. Es decir, Luis Abinader está, como yo decía ayer, expuesto porque se ha pensado que todo diríamos, este proceso judicial, no hay duda, decíamos nosotros, que es redituable políticamente al presidente para fines de su futuro político inmediato. Pero decíamos nosotros ayer, pero hay que hacer las obras y la cosa porque, decíamos, esas medidas de coerción, bien, excelente, y se ve que se está trabajando y es efectivo. Pero puede venir un juez, como decíamos nosotros ayer, viene un juez venal o un juez excesivamente técnico o muy quisquilloso y entiendan que esas medidas de coerción son muy fuertes, que es gente que tiene arraigo, le traen unos presupuestos y qué sé yo, y varía esas medidas de coerción y saca a esa gente de la cárcel y los manda de que con arresto domiciliario y que se presenten cada vez que, todos los lunes, que se presenten a una fiscalía y que no pueden salir del país. Todo eso son eufemismos. Y los domingos, sábado y domingo, y la gente en los resorts y paseando y bebiendo y haciendo lo que le da la gana. Y entonces se debilita, decía yo, la lucha contra la corrupción. El gobierno se queda, como dice, en la estación del desamparo políticamente. Aunque el juicio siga, pero se queda en la estación del desamparo. Pues bien, ayer, doña Miriam Germán traía a la prensa, hizo una serie de señalamientos, porque, repito, arrimar 24 procesados de agrupo, uno de 10 y otro de 14, más los que están en justicia, y los que vienen, y los que se están trabajando, ese caso, Cámara de Cuentas y todo eso, hay muchísimos casos, y esos otros investigados, y que todavía la Procuraduría no ha dicho nada. Pero la Miriam, la procuradora, se quejaba de que tiene unas deudas, 2.400 millones de pesos le dejó el incumbente anterior, que tiene un déficit presupuestario, que tiene déficit porque son todos estos casos, necesitan muchos recursos. Entonces, se puede decir, bueno, la incautación de los bienes es una forma de compensar a la Procuraduría, pero es que el proceso incautador tiene su tiempo, eso no es fácil. Entonces estos juicios pueden coger 3 o 4 años. Y cuando vengan a condenar, ya han pasado las elecciones en el 2024 probablemente, quién sabe. O algunos de ellos salen libres de culpa y qué sé yo, entonces se debilitan. El gobierno se queda en la estación del desamparo. Otra, que doña Miriam, por ese mismo proceso incautador lento, la falta de recursos, y se vea en una situación de casi de cansancio judicial y de desencanto judicial por la falta de los mismos recursos y renuncia. Eso debilita también al presidente y a su política electoral. Eso lo dijimos ayer y lo tenemos que repetir hoy para fines de recalcar eso. Ahora, en esa lucha el presidente, repito, ha matizado en forma exclamatoria, fuerte, ha dicho que él va a llevar para adelante eso hasta donde sus fuerzas le alcancen. Este comportamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, principalmente la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es pues, una
operación, diríamos, una institución, vamos a ponerle este nombre, societaria de todas las demás instituciones armadas y policiales, confluyen ahí, porque es un organismo multisectorial. Entonces el presidente está comprometido con esta causa y tiene que llevar y enviar buenas señales a la Procuraduría, pero la Procuraduría necesita recursos. Repito, porque todas esas cosas, imagínense, esos son apresamientos que van a parar a los fiscales. Todo eso que está haciendo la Dirección de Control de Drogas. Ahí hay 4 colombianos, pero esa gente hay que abrirle proceso y todo eso. Por eso, una vez más, se hace más, ya la puede mover la imagen. Se hace más necesario lo que planteaba Marino Vinicio Castillo de poner tribunales especiales para juzgar al narco, porque ya esos golpes al narco son cosas fuertes. Uno no sabe cómo van a reaccionar esta gente. Y decía el doctor Castillo, hasta los jueces mañana cogen miedo, pero no es lo mismo que un juez tenga un rostro cubierto en un tribunal especial para juzgar estos casos sin tener que, como dice el doctor Castillo, imagínense ustedes un pobre juez, un pobre fiscal de pueblo, juzgando casos pesados de droga, que en Barahona, que en La Romana, que por Higüey, que por allí, que en el Cibao. Entonces aquellos jueces y aquellos fiscales humildes, de salarios muy bajos, están expuestos a juzgar a esta gente. Todas esas cosas. Entonces, es luchando contra la corrupción. Pero la corrupción de los políticos tiende a complicarse porque el político también puede unirse al narco. Y se une al narco y puede crear problemas mayores. Porque el político lo que quiere es liberarse de la presión que tenga la justicia sobre él y el narco también. Entonces persiguen los mismos objetivos. Es necesario que doña Miriam cuente con todas las herramientas, con todos los recursos, porque se está luchando en esos 2 frentes de corrupción. Y son 2 frentes poderosos, de corruptos. Ese frente político, que fíjense con el desparpajo que un vocero de la Cámara de Diputados del PLD se pronuncia diciendo que la justicia es vilca, que además lo persiguen a ellos, pero ustedes tenían un servicio de espionaje en el gobierno de Danilo Medina y tenían todas las auditorías del periodo 2000-2004. Entonces, utilícenla. ¿Y dónde están aquellas voces de vanguardia de aquel PLD? ¿Dónde están aquellos respondones del gobierno de Danilo Medina? José Ramón Peralta, ¿por dónde está? Y Gustavo Montalvo, ¿dónde están esta gente? Salgan a defenderse y defiendan su líder, su guía, su caudillo, su Dios vivo, su Mesías, su Salvador, salgan a defenderlo. Hoy, ¿dónde está un tal Félix Jiménez, tan bocón y tan respondón? ¿Dónde está ese señor? ¿Y dónde está Euclides Gutiérrez? ¿Y dónde está Fadul? ¿Y dónde están esta gente? Y Lidio Cadé y todo aquello, y Alejandrina Germán, todas aquellas voces estruendosas de la respuesta a cualquiera que le dijera el más mínimo, le señalara el más mínimo error. ¿Y por qué esa gente están tan callados? Salgan a defenderse, ustedes son limpios, dicen que están limpios. Entonces, todo lo que hay es de lucha muy dura, muy fuerte y muy costosa para la Procuraduría. Doña Miriam, que actúa, señores, con una sensatez, con una seriedad, que uno tiene que aplaudirla. Porque ella, vamos a ir a la pausa, pero vamos a leer lo que ella le respondió a los abogados que ella le señaló, los Saulos de San Pablo. Pero esos son los mismos, los torticeros que cobraban millonarios contratos de ese gobierno manirroto de Danilo Medina, que entregó centenarios, miles de millones de pesos a ese conjunto de abogados, de voces y plumas de alquiler. Vamos a la pausa y regresamos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, señalábamos nosotros la seriedad y la responsabilidad de Miriam Germán. Doña Miriam Germán, ante la respuesta de los Saulos, que ella le llamó a unos abogados que se hicieron llamar el observatorio jurídico, o sea, como una especie de microscopio, o no de microscopio, pues no para ver las cosas tan mínimas, será un observatorio para otear desde lo alto, otear la actuación de la Procuraduría, que está, como dicen, en manos peligrosas, porque esas son unas manos arbitrarias, parece que eso es lo que quieren decir, o manos irresponsables como la que tuvo Jan Alain, que se quejan de las cosas que ellos hacían. Algo increíble de cinismo y de hipocresía. Entonces estos abogados, doña Miriam le dijo, pero qué raro que ustedes no se molestaban cuando vieron casos similares, como dicen, y no se molestaron. Hoy vuelven los Saulos, como ella le llamó, y dicen que ellos van a seguir en esa actividad de perseguir. Ella lo dice, ella le dice, de ahí es que por eso es la realidad, la seriedad de Miriam y la transparencia con la que ha venido actuando. Ella dijo lo siguiente: no obstante, dice ella, el Ministerio Público no puede hacer oídos sordos a una verdad que digan ellos, porque una excesiva exposición de lo interno de un proceso está mal, reconoció la funcionaria. El observatorio, por un justo proceso, como es el que representan los abogados torticeros buscapesos, que se buscaron cientos de millones de pesos, era gente que andaba después en la opulencia. Centenares de millones de pesos pagados por el gobierno de Danilo Medina como si el dinero fuera de ellos. Pero así fue que administraron el Estado, como si fuera una finca privada del danilato, del danilismo o de la familia Medina y compartes. Porque dijimos que aquí, después de la era de Trujillo, no se había visto un comportamiento familiar
desde el poder tan voraz, nadie, ninguna familia del país. Y la misma familia Trujillo tenía un freno de su hermano. Y sus cuñados fueron más serios, todos, cientos de veces más serios, todos. Y las cuñadas más serios que los de Danilo Medina. Porque hay que decir esa verdad. Pues yo lo he dicho aquí. ¿O usted cree que Ruiz Monteagudo era menos serio que Maxi Montilla, por ejemplo? Sé yo, los hermanos de la primera dama, de la ex primera dama. Imagínense ustedes aquellos hombres, don José García, ¿cómo se llama? Sabiñón, el que era el esposo de doña Julieta Trujillo. Pero eso eran gente, pero señores, esa gente era honorable. Los cuñados de Trujillo y las cuñadas, la mujer de Petán, una mujer seria, una mujer que nadie vio a esa señora haciendo cosas mal hechas. Y entonces, fíjense el comportamiento que tienen. Entonces ahora se quejan, tienen voceros quejándose de esa persecución política, porque siempre advertimos eso. Ese sofisma como escudo de la persecución política tratando de buscarla por vía de la exculpación, de la apelación exculpatoria. El borrón y cuenta nueva, que a eso fue que jugaron. A que no iba a haber persecución, eso es la impunidad, eso se queda, y 35 millonarios, 50, 100 millonarios, vamos a repartir el dinero de la visita sorpresa, todo eso se va a repartir, róbense lo que se quiera, cógenselo para ustedes. Porque cuando venga el otro gobierno, si es que perdemos las elecciones, porque las vamos a ganar las elecciones y vamos a seguir en el poder. O sea, fue con esa creencia o esa falsa creencia que se extendió ese gobierno, o que ese gobierno se excedió creyendo que ellos no iban a salir de la madriguera para la ciega. Y se dieron cuenta cuando salieron. Ahora es que se han dado cuenta la gravedad del asunto. Y hay que decir que la mayoría están callados. Y que son esas voces, diríamos ya, desplomadas o almas derrengadas del Congreso, que usted lo ve como dicen, sonando para dejarse oír, porque la militancia misma, lo que queda, le dirá, pero señores, hablen, defienden, o en medio de que estamos. Esto es una guarida de delincuentes, lo que queda del PLD, de Juan Bocho. Entonces Miriam reconoce que si el observatorio le hace una observación de ese tipo, de que hay un exceso de exhibición, no de exhibicionismo, porque Miriam Germán no necesita eso, pero un exceso de exhibición de estos juicios y de todas estas, diríamos, el proceso de imputación y de recolección de las pruebas, y que si esas cosas se ven muy, muy expuestas, ella reconoce y tendrá que hacer las correcciones. Ella no lo niega, que tiene que hacer esas correcciones. Entonces le responde eso. No, si ustedes tienen razón, yo no se la quito. Y es verdad, y si hay un exceso de exposición, yo lo reconozco y recojo eso. Eso es ser serio, eso es ser honesto, responsable. No como ellos, que se quedaron callados y ahora salen a hablar porque están, como dicen, pagando los favores que recibieron. Pero doña Miriam también, en esa entrevista que le concedió al periódico Hoy, me dio la razón a mí. Con algo que yo había dicho aquí, digo, señores, si con algo fuerte se van a encontrar los imputados, que cuando los jueces vean los casos que lleve la Procuraduría General de la República, es que los jueces, el fallo está, como dicen, ya está asegurado por adelantado, que las medidas que le van a aplicar de corrección son medidas fuertes. Porque yo decía, es que es un juez, es una juez, la fiscal que está haciendo esos expedientes es una juez, y la jueza, ella sabe lo que un juez tiene que hacer y lo que un juez busca o en qué sustenta el juez para condenar. Y eso lo sabe Miriam, porque ella lo que es juez. Entonces, me gustó porque ella, lo mismo que yo decía, ella lo ha planteado. Dice, Germán Brito manifestó
que lo que ella ha pretendido siempre es que cuando se instrumente un expediente tenga lo necesario para justificar una decisión en favor de los intereses del Ministerio Público. Porque no podemos olvidarnos de principios elementales, como por ejemplo, que una persona se presume inocente hasta tanto no haya una sentencia condenatoria. Y ahí es que entonces más luego ella refirió el caso del senador y del procurador general de la República que por no apelar en casación le acusó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de no serle confiable. Y el único procurador que hizo eso fue Domínguez Brito. Pero es para que ustedes vean que ella misma es consciente de eso. Digo, no ella misma, porque es su formación de juez. Pero me da la razón con lo que yo había planteado. Decía, esos expedientes, los abogados se lo pueden ahorrar. Tal vez por asuntos técnicos. Tienen que estar abogados representando a los imputados. Pero hay abogados de oficio. Si esa gente que están acusados, en esos casos o imputados, el caso del Coral, el caso de los pulpos, ahórrense los abogados. Los abogados que no se pongan bravos conmigo. Yo tengo 2 hijos que son abogados, pero yo digo lo siguiente, estos mismos que son acusados ahora, los 14 de los pararrayos eléctricos, de los rayos eléctricos que hubo ahí. Esa gente, para la medida de coerción, se pueden ahorrar abogados. Porque de que Miriam le lleve eso, claro, esto es, la querella la han presentado abogados que ha contratado las EDE, han contratado, o las CDE, las EDE, el Consejo de las EDE. Ha contratado abogados y llevan la querella hecha. O sea que el Ministerio Público lo que va es a coger las pruebas que llevan allí y entonces presentarlas. Pero si Miriam la revisa y llevan esa prueba, la llevan allá a los jueces, esas personas imputadas que se ahorren los abogados, que procuren abogados de oficio, porque es que van a estar condenados, llueva, truene o vente. Bueno, el presidente Abinader es una persona, y ya se ha dicho, muy sana. Está actuando con mucha limpieza, con seriedad en el cargo, o sea, ha tomado el cargo con representatividad y con responsabilidad. Ahora, hay áreas del Estado, del gobierno, que el presidente las ha cedido. Las cede para fines tal vez de compartir el liderazgo dentro del Partido Revolucionario Moderno. Y eso es peligroso, porque nosotros dijimos aquí, claro, no porque lo hayamos dicho nosotros, pero esa es mi creencia, de que el poder tiene que ejercerlo el imperante de la silla de alfileres, que se sienta el poder, concentrado el poder. Yo soy de los partidarios de la centralización del poder, no de la descentralización del poder, por las debilidades y porque aprendimos de esa escuela de Balaguer, centralizador, pero conocedor de las malicias cuando se alían la mala fe y la astucia y en los gobiernos y los grupos y los intereses y esas cosas le traen mucho problema a los gobiernos. Entonces Balaguer era centralizador, todo tenía que caer donde Balaguer. Que lo cegaron, bueno, pues se cegó de conocer tantas cosas, pero a Balaguer había que informarle de todo y sabía de todo, y a Trujillo había que ver más cosas todavía. Entonces es una escuela muy centralizada. Y eso parece que le dio resultados. Juan Bosch vino con la escuela de la descentralización y la cosa, don Juan, serio. Bueno, ese gobierno hizo agua. Leonel Fernández, descentralizador, muy descentralizador también.
Pero Leonel es joven, es efectivo, es inteligente, es un hombre prudente. Sus gobiernos contaron con mucha gente de experiencia que trabajó junto a su equipo de gobierno y bueno, salieron a camino. Época también de dificultades, pero esas dificultades fueron sorteadas por la buena capacidad de gente de muy buen nivel que trabajó con Leonel Fernández. Entonces, el presidente ha delegado 2 áreas en Hipólito Mejía. Pero Hipólito Mejía, hemos dicho, es un hombre con un simplismo irresponsable, que actúa con ese simplismo irresponsable. Y lo vimos ahí con unas declaraciones que son unas declaraciones no solamente imprudentes, sino que son destempladas. Son unas declaraciones que uno no la puede apoyar, porque yo recuerdo aquella vez en su gobierno, porque es que de su gobierno, la experiencia de su gobierno, nos dicen a nosotros los tollos que hubo ahí, a todas aquellas, ¿cómo diríamos? Ay, Dios mío, ante datos tan vívidos, tan reales. Cuando la inflación hizo historia en este país y a ese gobierno. El dólar a 60, bueno, un huevo costaba una barbaridad de dinero. Hipólito, mira, la gente se está quejando que un huevo cuesta mucho dinero. Ah, pues que vayan y pongan su huevo, como hacen las gallinas ponedoras. Entonces usted va y pone su huevo y usted lo consume. Oigan qué simplismo tan irresponsable. Pero esa era la salida de Hipólito Mejía en plena crisis alimentaria y de inflación y el deterioro de la moneda y deterioro de la economía y las escaseces y es un desorden y ese manicomio administrativo. Entonces Hipólito Mejía le hacen una pregunta. ¿Qué opina de las alzas de los alimentos y esas cosas? Ah, no, eso es falso, eso es mentira, eso no es así. El que quiera que vaya a comprarle, que le compre la camionetica, las guaguitas y que no compren los supermercados. Oigan qué líder. Entonces, aquí hay una clase media organizada. Aquí hay una clase que no compra guaguitas porque las guaguitas lo que venden son los rechazos de los mercados. Muchas veces las guaguitas venden productos que son, primero, mal presentados, antihigiénicos, falta de inocuidad, falta de higiene, como hemos señalado, la calidad deteriorada. Son productos de rechazo muchas veces. Un plátano a 5, bien. Pero, señores, si usted tiene criterio, la clase media, va y compra en un supermercado, el plátano le vale 10 o 14, qué sé yo, 15. Pero usted no está obligado allá a comprar una rabiza de plátano por 5 pesos, por 3 pesos, que usted no sabe cómo es el origen ni siquiera de esa mercancía. Entonces, esas son mercancías que se venden en los barrios y en la cosa, pero eso tiene un público muy, diríamos, de una categoría económica muy baja, extremadamente baja y que no puede accesar a un supermercado a comprar 5 libras de arroz, la compra en un colmado, 1 libra, los 2, la que se va a consumir, la que él va a comer en el día, es la que él compra. Pero él no podía comprar 5 libras al supermercado. Entonces, con ese simplismo viene él y dice que eso es falso, que no hay alza en el campo, pero el petróleo vale $72. Él sabe que un quintal de urea vale 1.500 pesos hoy y costaba 1.000 pesos. O 1.100 o 1.200, ahora vale 1.500, 1.600 pesos. Y el litro de un insecticida, un herbicida, un plaguicida en sentido general vale más. Entonces eso hay que decírselo, eso tiene que venir usted a querer ocultar. Entonces, en esas manos es que está el sector agropecuario y le dijimos al presidente, póngale atención con tiempo al sector agropecuario, que va a fracasar usted ahí. Seguimos con el tema, pero tengo que hacer una pausa por asunto de los que sostienen este programa. Vamos a la pausa y regresamos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, señores, ahí está esa joya viva de la naturaleza, ese espacio para el buen pensamiento. 112 tareas en San José de las Matas, en La Placeta. Fácil acceso, carretera de primer nivel. Y enfrente, un aeropuerto internacional, que es en Santiago, que está cerquísima de ahí, muy cerquita de ese municipio de San José de las Matas. Un Santiago, ya una ciudad que va en pleno desarrollo, como está Santiago. Usted tiene un centro médico de nivel, de categoría de primer mundo, con el Homs allí. O sea, usted no está desamparado aún estando en las montañas. Esas 112 tareas están a la venta. 40 de ellas sembradas de café de aroma. 809-350-6355. Ahí está doña Magalis Bello. Bien, señores, con esa desfachatez, como hemos dicho, esa desfachatez de Hipólito Mejía, con sus cosas, que es un caso político, las alzas. Y dijimos, bien, con tiempo aquí, y hemos sugerido, ayer hablábamos de las plazas agropecuarias y puse los detalles. Entonces Hipólito Mejía, con ese simplismo, como he dicho, irresponsable, de no apreciar lo que data la realidad misma, porque él no va a entender que hay un proceso inflacionario en la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, que tiene un 5% de inflación, un 6%, qué sé yo, pero va a ser más porque demanda. Están demandando bienes y servicios porque es una población que estaba recogida, 350 millones de gente, que son los que más consumen en el mundo recogidos. Y ahora con esa explosión de consumo que viene, imagínense las carnes, la demanda por carne, grasa, leche. Estados Unidos, hubo un momento, señores, en que el arroz, Estados Unidos es el país que más exporta arroz, o uno de los mayores exportadores de arroz del mundo y de los grandes productores del mundo. Entonces Estados Unidos, cuando la crisis alimentaria en el año 2008 retuvo las exportaciones de arroz, no le vendía arroz a nadie. Incluso en el propio mercado norteamericano no pasaba de 5 kilos, qué sé yo, 3 o 4 kilos, era el máximo que le vendían a la gente. Una sociedad tan abierta como esa, que ahí es libre comercio puro. Pero así es que pasa, porque hay momentos en que la demanda es tan alta como va a haber ahora, y entonces esa inflación se refleja aquí. Entonces dice Hipólito Mejía, yo siempre decía, los defectos de él, esa es la virtud que le ve a la gente, los propios defectos de Hipólito Mejía.
Entonces, Hipólito Mejía, repito, con esa desfachatez de él, viene y dice que eso es política. Puede ser que los políticos, como hemos dicho, se aprovechen. Y el narco se aprovecha también de eso. ¿Tú crees que el narco no se aprovecha también de eso? ¿Por qué no habla él del narco también? Entonces, uno sabe que hay que ver esas cosas y no con este simplismo, pero eso le va a hacer daño al presidente. Y dejó ese sector en manos de Hipólito Mejía. Y ustedes se van a acordar de Manuel Fermín. Aquí lo dije con muchísima antelación, presidente, póngale atención al sector agropecuario, a la comida y a todas estas cosas. Y hay que ver ya los efectos de gente botando la comida. Una cosa que hay una distorsión en el mercado. Entonces, usted no puede solamente responder con la burla, como es Hipólito Mejía, que es un hombre inclinado a la burla y a la desfachatez, para responder. Entonces, ese sector tan clave de la alimentación no puede estar en esas manos irresponsables. Bueno, ojalá terminen las cosas bien para beneficio del presidente Luis Abinader. Porque, repito, usted tener colaboradores predispuestos, como en este caso, a la burla, como es Hipólito Mejía, a Dios que lo tome confesado. Esa es la verdad. Entonces, bueno, el Banco Central, señores, ha hecho una nota, ha tenido que hacer una nota porque siempre hay unos desaprensivos y gente loco por meter los fraudes. Resulta que el banco ha dicho que las papeletas de 2,000 pesos de la serie del 2003, esas papeletas no deben estar en el mercado. Si es de 2010, 2011, no hay problema. Del 2003, la de 2,000 pesos, no todas las denominaciones de las papeletas del 2003 están impedidas. No, solo la de 2,000 pesos. Si usted tiene una papeleta de 2,000 pesos que dice que es de la serie 2003, esa papeleta tiene que llevarla al Banco Central para someterla a un experticio. Porque yo recuerdo para esa fecha, 2013, porque se perdieron, yo creo, por Francia, o la compañía que hace la papeleta dominicana, se perdieron unos fajos de esos, de millones en papeletas de 2,000 pesos. Y esos fueron excluidas y sacadas, o sea, para que no circular ese negocio, esa ilicitud en la moneda. Las papeletas estaban bien hechas, lo que pasa es que esa emisión no podía salir, porque la sacaron a destiempo, lo que hicieron la maldad, como se dice. Pero el banco había tomado las medidas ya para el 2013, entonces ha tenido que aclarar que eso no son todas las papeletas, sino solamente la de 2,000 pesos que tenga la denominación 2013. Y ahí están los modelos que lo presentaron hoy en una publicación en los periódicos. El Banco Central presentó y roneó, como dicen, la emisión, los años. Ahí tiene 2010 en esta tiene 2011, para que la gente vea que eso está legal. Ahora, que la que no está legal es la que tenga la serie del 2003. Si usted tiene esa papeleta, repito, usted tiene que llevarla al banco para que le hagan un experticio y le devuelvan su dinero o la saquen de circulación, pues tienen que sacarla de circulación. Eso es lo que hay. Entonces, esa aclaración la hizo el banco hoy porque la gente, esa papeleta primero tienen dificultad, porque es que la gente no es fácil para coger una papeleta de 2,000 pesos, como dice. Siempre la ven como rara porque es un dinero que tienen una emisión monetaria muy alta, 2,000 pesos. En una sociedad como esta, entonces es un dinero que se puede mover, muchos miles de pesos se mueven en ese tipo de papeleta. Y el banco tiene que estar, como dicen, ojo visor con eso. Eso está muy bien y repito, esa advertencia es correcta y que la gente revise cuántas veces vaya a recibir una papeleta de 2,000 pesos, revísele la serie. 2013, si aparece 2013, no la acepte. Y el que la tenga, que la lleve al Banco Central. Bien, señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol.
y comenzando la noche.